Con la ayuda del Señor vamos a estudiar en forma lo más desprejuiciada posible, con la mirada en decir, bueno, no me alineo, no me pongo debajo de ninguna autoridad tipo organización o tipo denominación religiosa o tipo tradición, sino me someto a la experiencia de nadar en la palabra de Dios, ahí de bucear en esos conceptos, aprender de diferentes hombres y mujeres que en su erudición nos han dejado sus escritos, nos han dejado información que nosotros podemos ir tomando, pero tratando en esa mirada desprejuiciada de quedarnos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que puede ser todo lo que nosotros queremos saber o no. Y creo ya en forma anticipada poder decir que muchas cosas que nosotros quisiéramos saber no están en la Biblia. Entonces deberemos conformarnos con lo que Dios nos quiso contar, nos quiso anticipar. Y de lo que no sabemos, ¿qué hacemos? Bueno, de lo que no sabemos tenemos algo para hacer y que va a ser la base de nuestro primer capítulo, ¿sí? Pero lo que sí, insisto con esto, es decir, bueno, yo no soy de esta línea teológica o no soy de esta denominación, sino poder decir, como decía un hermano que una vez escuché y me gustó mucho, yo soy un estudiante de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo me definiría? Como un estudiante de la palabra de Dios. Entonces, entrar en ponernos esa etiqueta nos abre el camino para estudiar y aprender. Ya cuando nos ponemos una etiqueta, decir, bueno, yo soy discípulo de, o soy de la escuela tal, o soy de la línea teológica tal, entonces ahí ya cerraste las puertas a un montón de otras posibilidades. Entonces, les invito a que cada uno de los que estamos aquí podamos hacer también ese ejercicio y decir, bueno, yo me considero un estudiante de la palabra de Dios y un seguidor de Jesús, el Mesías, mi único Salvador y Señor. Y ahí vamos despacito detrás de esa definición. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, no les veo las caras a todos, pero asumo que estamos todos de acuerdo. Ahí se agregó una señorita, ¿quién es? Camila, ¿no? Cami Bellido. Muy bien, Cami. Bueno, bienvenida. Entonces, en este mar de controversias ante el tema que debería ser el más claro para los creyentes, les propongo que hagamos lo siguiente. En primer lugar, sentar las bases. Una base, un fundamento que también nos dé una seguridad. Porque, claro, si estudiamos un aspecto de la salvación y la mitad de los libros dice una cosa y la otra mitad de la biblioteca dice otra, uno entra en un grado de inseguridad y dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿No? ¿En quién me aferro si el hermano fulano dice así y el hermano mengano dice asá, ¿no? Y ambos te leen versículos de la Biblia. Entonces, a mí me ha pasado de entrar así como en un estado de ansiedad y de inseguridad. Entonces, lo mejor que yo pude encontrar para solucionar todo ese tipo de cuestiones es mirar al Señor, mirar a Dios y decir, bueno, lo que yo no sé o no entiendo o no me cierra o no sé cómo se va a resolver en un futuro, lo dejo en las manos de Dios porque he conocido a Dios, he conocido algunos atributos de Él, no todos, pero he conocido algunos atributos de Él que me dan una confianza y una seguridad para decir, bueno, no sé qué va a pasar con los niños que mueren, no sé, pero lo que sí sé es que el destino de esos niños que mueren es algo que Dios va a manejar conforme a lo que Él es, a sus atributos.
su bondad, su justicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la considero la base fundamental para todo lo otro que podamos llegar a explorar o a definir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una aproximación a sus atributos, porque va a ser un comentario breve de algunos de los atributos de Dios, y será nuestro capítulo de hoy donde empezaremos a ver, bueno, salvados por quién, ¿no? Por quién es que estamos salvados. Otro aspecto que después tendremos que considerar es, bueno, todo bien con el Señor, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi condición humana? ¿Qué hay de mi situación particular como ser humano? ¿Cuáles son mis características constitutivas como ser humano? Eso va a estar muy relacionado porque la obra de salvación tiene que ver con las personas, ¿cierto? Entonces, si consideramos como una cara de la moneda cómo es Dios o quién es Dios, también deberemos analizar un poquito, bueno, quiénes somos nosotros, ¿Mm? Cómo estamos constituidos. Entonces, haremos un repaso, por ejemplo, de algunos de estos conceptos, qué es el alma, el cuerpo, el espíritu. Lo del cuerpo está un poco más claro porque lo tenemos acá, pero ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? ¿Mm? ¿Y qué hay del alma y del espíritu? ¿Tenemos alma? ¿Tenemos espíritu? ¿Cómo es el alma? ¿A dónde va el alma cuando morimos? ¿Y dónde está el alma antes de nacer? Son todas preguntas que deberemos encontrar una respuesta o una orientación porque están muy relacionados con lo que nosotros después saquemos conclusión acerca de la salvación. ¿En qué momento soy salvado? ¿En qué momento mi alma se salva? ¿Desde ahora? ¿Después? ¿Qué pasa si muero y hasta que el Señor vuelva? ¿No? En algún momento, creo que Lidia preguntó en alguno de los cursos, bueno, ¿dónde van las almas de los que mueren ahora, ¿no? Antes que el Señor venga. Bueno, todas preguntas legítimas de las cuales tendríamos que tratar de tener una respuesta, ¿no es cierto? Bueno, y también hablar sobre nuestro estado natural. ¿Cómo aparecemos o cómo llegamos ante Dios? Este modelito acá que ven, ¿cómo fue que me presenté ante Dios el día que me encontré con Cristo? Entonces vamos a abordar aspectos que tienen que ver con lo que llamaríamos la antropología. Es decir, esta pregunta entraría, la primera, ¿salvados por quién? Entraría dentro del capítulo conocido como la teología propia, ¿sí? Es decir, el estudio de Dios en cuanto a cómo es Él. El salvado por qué, así le puse yo, o también la pregunta podría ser salvados quiénes, ¿sí? Ahora que lo pienso, podría ser esta, porque vamos a estar hablando de nosotros. ¿Quiénes y por qué? Porque vamos a hablar de cuál es nuestra condición. Acá vamos a tocar aspectos que tienen que ver con la antropología, es el estudio del hombre, ¿sí? Y la amartiología, que es el estudio del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Sí? Eso sería, de alguna manera, los capítulos a los cuales haremos referencia. Después, bueno, todo bien, ya definimos cómo es Dios, cómo estoy yo, cuál es mi estado, cuál es mi estructura. Después viene el otro, es decir, bueno, pero ¿de qué me está salvando Dios? ¿De qué me está salvando? Entonces ahí tenemos que ver, hablar un poquito más de lo que es el concepto de muerte, el estado después de la muerte, y sobre todo hablar de conceptos que tienen que ver con la condenación, la condena y el infierno, ¿no?
entonces, ¿salvados de qué? Sería la pregunta, ¿de qué es lo que Dios me está salvando? Y bueno, entonces es otro gran capítulo que tiene que ver con el estado del ser humano en su condición de condenado. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo es que se produce? ¿Cómo es? Yo tengo fe, Dios me elige, estoy elegido desde antes de la fundación del mundo, cada uno es el que elige, o es el Dios el que elige por mí. Como si es un Dios soberano, Él está esperando que yo decida a ver si lo acepto o lo rechazo. ¿Dónde está la soberanía de alguien que queda supeditado a mi decisión? ¿No? Son los grandes cuestionamientos. Entonces, vamos a tratar de ver y analizar cómo es que se produce ese proceso de salvación, ¿sí? Cómo se dan las cosas en todo ese proceso y, por supuesto, iremos mencionando las posturas, las diferentes posturas, en algunas de las cuales nosotros podemos llegar a decir, bueno, esto tiene más sentido, tiene más lógica, tiene más sustento, y adherimos a este postulado o a este otro. Luego, evidentemente, la Biblia, desde el Génesis y pasando por todas las descripciones que hay en el Antiguo Testamento, va dejando como señales, como descripciones de todas las implicancias, de todo lo que hay alrededor del proceso de salvación, del proceso de reconciliación que Dios tiene con el ser humano. Entonces ahí estaremos viendo estas enseñanzas gráficas de todo el plan de salvación, y ahí podremos mencionar algo de lo que son los tipos de Cristo. Por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de Cristo, porque fue el medio de salvación. Las citas del Señor, lo que se conoce vulgarmente como las fiestas judías, que lejos de ser solo una fiesta y de ser solo algo para el pueblo judío, en realidad eran citas, eran encuentros especiales del Señor con la humanidad, donde nos fue dejando enseñanzas y una especie como de ensayo, de práctica, ¿viste? Como los simulacros, para lo que sería lo real, que tiene que ver con diferentes aspectos de la vida y obra del Salvador Jesucristo. Entonces, miraremos un poquito esto, ¿sí? A ver qué nos queda para nosotros de enseñanza, y 7 palabras que nos permiten completar o colorear, si se quiere, todo lo que tiene que ver con la salvación, como es la palabra adopción, regeneración, bueno, y otras más que ahora no me vienen a la mente, ya lo vamos a estar desglosando. Entonces, bueno, salvados así, de esta manera Dios nos contó el plan y nos describió el plan a lo largo de toda la Biblia. Y finalmente, bueno, ¿qué implicancias prácticas tiene para mí y para ti el día de hoy? Es decir, ¿salvados para qué? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me salvó? Entonces, si bien es una pregunta muy grande que tiene muchas respuestas, la vamos a abordar, aunque sea en forma somera, es decir, bueno, ¿qué viene ahora? Estoy salvado. ¿Qué plan tiene Dios conmigo ahora que soy alguien a quien Él ha salvado? Entonces, ¿cuál puede ser mi visión y mi misión en esta tierra, considerando que el Señor me ha salvado? ¿Por qué si me salvó no me llevó con Él, ya a su presencia? ¿Para qué me dejó acá? Entonces hay un propósito ahí que tiene que ver con la misión del creyente en esta tierra. Y por último, veremos los pasajes difíciles. Los pasajes difíciles, porque indudablemente cuando uno va leyendo, va encontrando algunos pasajes que pueden ser difíciles de entender o controversiales, sobre todo porque algunos grupos lo usan mucho para armar su estructura, su postura,
y otros grupos no lo tocan o lo ven diferente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, trataremos de abordarlos ahí y ver cómo los podemos articular y aclarar en la medida de las posibilidades y las limitaciones de un servidor. Están invitados a investigar, están invitados a aportar, están invitados a opinar y a preguntar, obviamente, y a traer cosas para complicarme la vida. Entonces traen un pasaje, ¿no? Y dice, bueno, de este pasaje, ¿qué opinás? Lo más probable es que mi primera respuesta sea, no sé, voy a estudiarlo, ¿sí? Entonces, pero con mucho gusto, pueden compartir. Esteban, por ejemplo, ya hace como un mes que me viene tirando algunos versículos, a ver qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no? Y antes de que yo pueda respirar y darle una respuesta, ya me manda otro, me tiene loco. Así que, bueno, estoy haciendo yo una carpeta con esos pasajes que él me mandó, y buscando información, tratando de poder dar una respuesta sólida, que, bueno, es parte de lo que vamos a ir incorporando en este capítulo, ¿sí? Así que ustedes también pueden participar y sumar. Como verán, tenemos por delante un gran desafío y vamos a estar tocando grandes capítulos de la teología, ¿sí? Ya hablamos de la teología propia, de la antropología, de la martiología, todo esto tiene que ver con la soteriología, tal como se llama, soteriología, que es propiamente el estudio de la salvación. Discúlpenme un ratito. El evangelismo, las misiones, ¿sí? Acá estaremos viendo un poquito de la misionología, el evangelismo. Y acá esto ya entra en el capítulo de lo que podría ser la apologética. Entonces, bueno, bastantes cositas para ver. Bueno, hecha esta primera introducción, vamos a comenzar a ver los atributos de Dios. Los atributos de Dios, algunos de ellos, ¿no? Porque todo ese capítulo de lo que puede ser llamarse la teología propia, los atributos propios de Dios, es sumamente extensa, ¿sí? Después vamos a terminar viendo algún videíto, pero quise destacar estos atributos. Uno que me encantó mientras lo leía, lo releía, tal vez alguno de los que esté aquí recuerde que comenzamos a estudiar este tema cuando todavía nos reuníamos allá por el, ¿qué fue? Comienzo del 2020, fines del 2019, empezamos a estudiar este tema en la escuela dominical, así que nuestras primeras 2 o 3 lecciones vamos a estar revisando eso, y he agregado alguna información complementaria. Pero comencemos a hablar sobre lo que es la infinidad de Dios. ¿A qué le suena la palabra infinidad o infinito? ¿Qué significa para ustedes esa palabra? Pueden abrir micrófonos. Que no tiene principio, no tiene fin. ¿Y sí? Ajá. Sí, Bien. lo mismo. No tiene fin. Exactamente. Habla de algo o alguien, en este caso alguien, estamos hablando de Dios, que no tiene límites, ¿sí? Es decir, el fin, a lo que ustedes se refirieron como el fin o el final de algo,
hace referencia al límite, ¿no? Ahí estoy viendo, alguien escribió en chat, parecido a la eternidad, pregunta Adriana. Sí, es parecido. La eternidad hace referencia a no tener límites en relación al tiempo. Y la infinidad hace referencia a no tener límites de ninguna índole, ni en cuestiones de tiempo, ni en cuestiones de espacio, ni en cuestiones de recursos, ni en ninguna cuestión. Entonces, la infinidad de Dios es un atributo general que nos permite entender a Dios en forma general y si bien no nos entra en la cabeza, al mismo tiempo es fácil de explicar, es decir, no tenemos formas de rodear a Dios, abrazar a Dios, porque al no tener límites, entonces no hay forma de decir, bueno, hasta acá llegó el conocimiento de Dios, o hasta acá llegó el poder de Dios, o hasta acá llegaron los recursos de Dios. No hay un hasta acá, porque no hay un límite. Elegí estos 3 versículos de los muchos que hay. El Salmo 145, fíjense, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, lo grande que es Dios, que se repite 2 veces, no hay forma de examinarla o de contabilizarla. Eso es lo que va significando la palabra, no en castellano, sino en hebreo. Aquí han traducido inescrutable. Sabemos que escrutar tiene que ver con examinar, con contar, con deliberar, tiene que ver con todo esto. Y eso es lo que va diciendo el concepto hebreo de la palabra, ¿sí? Algo que no puede someterse a examen, ni a deliberación, ni a enumeración, porque es incontable, es incontable. Entonces es como que yo te dijera, bueno, ¿cuánto mide un litro de gas? Vos me decís, no, eso que me decís no tiene lógica, no se puede medir, ¿sí? Primero no veo el gas, segundo, ¿qué uso? ¿Una cinta, un metro? Segundo, un litro, ¿cómo un litro? Claro, te estoy diciendo algo ilógico para la física, para las matemáticas, y así también es ilógico pretender escudriñar a Dios, o medir a Dios, o examinar a Dios. ¿Está? Fíjense que acá uno de los amigos de Job, que lo increpa, con estas preguntas retóricas, ¿sí? Recuerdan que la pregunta retórica se responde en forma contraria, ¿no? Entonces, si es tan afirmativo, la respuesta va a ser negativa. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y fíjate que la palabra que se usa acá, en lila, en secreto, en hebreo, es la misma que inescrutable. Por algún motivo, ya saben que toda traducción de la Biblia implica una interpretación. Es decir, el traductor ve la palabra y según su entendimiento, según su conocimiento del contexto, de la cultura y de todo lo demás, busca la palabra más adecuada. Eso hace que a veces una palabra en hebreo, en castellano, termine traduciéndose de manera tan distinta. Pero acá es lo mismo, es decir, descubrirás tú eso de Dios que es imposible de examinar o de contar, ¿sí? Básicamente a Dios mismo, ¿no? Acá lo plantea de otra manera, pero para decir lo mismo. Recuerden que esto es muy común en la literatura hebrea, lo que se llaman los paralelismos. Se dice algo y abajo, con otras palabras, se vuelve a decir lo mismo o todo lo contrario, para hacer énfasis en un punto determinado. Acá es un paralelismo. Y esto
paréntesis, ¿no? Porque muchos de ustedes han estado en el taller de método de estudio bíblico, obsérvenlo inclusive en los escritos del Nuevo Testamento. Vas a encontrar muchas veces a Pablo hablando que dice algo y abajo vuelve a decir otras palabras, pero si lo mirás bien, está diciendo lo mismo como haciendo un énfasis, ¿está? Por supuesto, si domináramos el hebreo o el griego nos resultaría más fácil de ver, pero aún en castellano se ve. Como dice acá, llegarás tú a la perfección. Aquí la palabra perfección tiene que ver con el límite o la extremidad o el final de algo. Por eso cuando estudiamos en hebreo que dice que debíamos marchar a la perfección, te da la idea cómo cerrar un círculo, ¿no? Terminar una etapa, cumplir una etapa, finalizar algo que uno emprendió, llegar a un destino. Entonces dice, ¿llegarás tú a ese límite de Dios? ¿A ese destino, a esa extremidad, al final de Dios? Bueno, eso implicaría poder examinarlo o contar sus pensamientos, contar sus designios, contabilizar sus propósitos, y eso no es posible, no es posible. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas, ¿cómo es? No. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú cómo Dios examina, delibera, cuenta? No. ¿Llegarás tú a los límites, la extremidad, el final de Dios en sus pensamientos, en su designio? No. Acá te lo vuelve a decir, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? De ninguna manera, sería la respuesta. Y dice Job 11:9, y su dimensión, es decir, su extensión o su medida, es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, claramente aquí, en este lenguaje va hablando de los límites de Dios, y la respuesta es no son accesibles, porque no los tiene en realidad. Pero desde el punto de vista humano llegaríamos a la conclusión de que no son accesibles a nuestro alcance y a nuestro entendimiento. Este hermoso versículo de Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el Dios a quien hemos creído, a quien hemos seguido, a quien le estamos expresando con nuestra vida lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él significa para nosotros, ¿sí? Y me siento sumamente confortable y confortado por estas verdades, de saber en las manos de quién estoy, ¿no? En los pensamientos de quién estoy, en los propósitos de quién estoy. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien a quién he creído. Bueno, a propósito de esto voy a ir poniendo algunos comentarios de libros, de materiales de estudios que tengo. Estos son apuntes, en el día de hoy traje varios apuntes del Instituto Bíblico donde estudié, y ellos ponen así a modo de comentario reflexivo, ¿no? Dice, su ser infinito nos explica por qué Él ama a cada hijo suyo como si fuera el único del mundo, y se apresta a escucharle con dedicación absoluta. Claro, a no tener límites, me puede dedicar todo lo que yo necesite, como si no hubiera nadie más en el mundo, porque Él tendría recursos e infinitos mundos para cada uno de sus hijos, ¿no? No se tiene que repartir, no se le acaba la memoria ni el procesador de la computadora, ¿viste? Cuando abrí muchas cosas, la computadora o en el teléfono, empieza a bajar la actividad de la memoria, el internet se hace más lento porque hay que repartirse. En cambio, el Señor no tiene ese problema.
Él se dedica a cuidarme como si fuera, ¿no? Esto es una perspectiva mía, como si fuera la única oveja que Él ganó con su sangre. La infinidad caracteriza todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Hay una frase bastante común en el mundo del coaching, de todo lo que es gestión empresarial. Viste, cuando vos tenés que evaluar una persona, ponele, te llaman para hacer un relevamiento de cómo se manejan el gerente y los encargados de área en una empresa, entonces vos lo empezás a ver y empezás a hablar con ellos, y ahí viene esta definición, es cómo hace alguien una cosa. Y uno hace una cosa como hace todas las cosas, ¿no? Entonces, si vos sos, no sé, desprolijo o desatento en el trabajo, también lo vas a hacer con tu mujer, con tus hijos, ¿entendés? Ya tenés como un patrón, vamos teniendo patrones de conducta. Entonces, ¿cómo hace Dios una cosa? Y Dios hace una cosa como hace todas las cosas. ¿Y cómo hace Dios todas las cosas? Bueno, desde su infinitud o desde su infinidad, desde no tener límites de ningún tipo. El segundo aspecto, como hizo mención Adriana, tiene que ver con la infinidad de Dios, pero relacionado a un aspecto del tiempo, lo temporal, y hacemos referencia a la eternidad, ¿sí? Interesante el pasaje que estuvimos leyendo y otros, si recuerdan, cuando hablamos de el Padre y el Hijo, estos dos conceptos, hipervínculos, ¿no? Que nos unían a mucho más que la simple palabra papá e hijo. Y en este pasaje habíamos citado, donde viene hablando de Dios, pero en un momento parece que habla del Hijo. Porque si yo te pregunto a vos, ¿a quién hace referencia la Biblia que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿De quién habla así la Biblia? ¿De Jesús? Sí. Dios. ¿De Jesús o de Dios? De Tienen Dios. lo que sea Eugenia. De Dios. Jesús es Dios también. Bueno, es que precisamente hay versículos donde se dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Hijo, ¿no? Sí, en Apocalipsis. Claro, en Apocalipsis. Sin embargo, en 1 Timoteo 6, que ahí yo en el apunte puse uno solo, dice así, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado solo, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién está hablando acá? De ahí de Dios. Al Dios Padre. Claro, parece que no fuera el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es otro distinto al Señor Jesucristo, porque dice que Él va a aparecer, Claro. pero hay otro que a su tiempo lo va a mostrar. Ese otro es Dios, el solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No era Jesucristo y ahora acá me dice que es otro? Bueno, no, es que es el mismo. Dios. Es el mismo. Es el mismo porque Dios es uno. Claro, de ahí justamente los testigos de Jehová se toman de qué se refiere, de que Jesucristo es menor y qué se refiere al Dios Padre, ¿no? Esos textos se agarran ellos. Es el mismo y uno. Sí, el único Dios. Nuestro problema empieza cuando empezamos a pensar en el Padre y en el Hijo como nosotros le asignamos esos roles humanamente acá, ¿no? Vos pensás en el Padre y bueno, no sé, pensás en tu papá, pensás en tu abuelo, o te ves a vos mismo como padre, ¿no? Y el Hijo lo mismo.
En cambio, por eso en los estudios de los domingos hemos hecho bastante énfasis en eso, en usar otra palabra que nos saque del chip que tenemos, ¿no? Y pensar en el Abba y en el Ben, en el concepto del Abba como la fuente y en el Ben como la luz que vemos, ¿eh? En el Abba como la fuente de la creación y en el Ben, en el Hijo, como el origen y el creador de las cosas, ¿sí? Entonces lo vemos más como conceptos y no tanto como personajes, ¿sí? Porque si lo vemos como personajes, acá habría una contradicción, pero si lo vemos como conceptos de un mismo ser que es el único Dios, entonces es más fácil y ya no admite, no hay contradicción alguna, ¿sí? Entonces fíjate, acá hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Está bien, porque si este pasaje de Timoteo está haciendo referencia a Dios el Padre, Jesucristo lo dijo bien, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el Padre habita en luz inaccesible. El Padre, como concepto, habita en luz inaccesible. Pero el Hijo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces es una luz accesible para nosotros, porque ese es, de alguna manera, las posibilidades que tenemos en el Hijo. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, al cual sea gloria y imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Entonces, este versículo nos habla de esa inmortalidad, de esa fuente de vida y de ese reinado o ese imperio siempre eterno o sempiterno. Muy bien, Adri dice, la Trinidad, mi mente es tan finita. Sí, por eso en muchos de los estudios que vamos a ir viendo y haciendo, vamos a dejar un poco de lado esas definiciones tradicionales que está bien, ha sido la forma de explicar, de entender, de escribir, pero ya lo ves que te lo explican 50 veces y no lo entendés. No lo entiende Adriana, no lo entiende nadie, ¿sí? Y son conceptos que también tienen mucho, están un poco viciados de algunas cosas que vienen del pensamiento griego, de la mitología, ¿viste? Entonces, nosotros haremos bien, entiendo yo, en, si se quiere, cargar información nueva acá para poder dimensionar y ver con más claridad y con menos contaminación estas verdades, ¿sí? Hay conceptos que hay que cargarlos de cero, porque son muy difíciles de traducir o de explicar. Por ejemplo, si yo te digo software, la mayoría de los que estamos acá, excepto por ahí Lisi, bueno, Lidia es joven también, Manuel también, bueno, no hablar de Camila, ¿no es cierto? También. Pero el resto de nosotros ya íbamos a la escuela cuando el software no existía, ¿no? Y tuvimos que aprender qué es el software. Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos idea de lo que es el software, pero si yo te pido que me lo definas, no vas a poder. Y que me lo traduzcas, sabemos que es una palabra que viene del inglés, pero traducímelo. Y necesitas media carilla para traducir esa palabra. ¿Sí? Porque sería un conjunto de programas y algoritmos matemáticos que incorporados a una placa de computación sirven para realizar procesos automáticos que permiten, ¿entendés? Y todavía no dije nada. Es más fácil decir,
che, tenés que renovar el software, ¿no? O se me tildó el software, ya está, ¿no? Bueno, algunos, después de muchos cocorrones, hemos tenido que aprender eso, y por el uso también, ¿no? Ninguno de ustedes aprendió una definición de diccionario, sino que por el uso, viste, el software, ya todos sabemos lo que es el software, aunque no lo podamos definir, pero sabemos cuándo hay que usar esa palabra. ¿Está? Bueno, la idea es que podamos hacer algo similar con algunos conceptos que vamos incorporando, como por ejemplo el de Ava, el de Ben, ¿sí? Y otros que iremos aprendiendo sucesivamente. Bueno. O sea, vos no querés cambiar el software a nosotros. Y hagamos una actualización. Después cada uno decide si quiere cambiarlo o no, pero por lo pronto vamos haciendo una actualización. Muy bien, entonces el concepto de la eternidad de Dios vinculado a un ser infinito en relación al tiempo, ¿no? Lo dice él claramente acá en Deuteronomio, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Sí? Vivo yo para siempre. Y acá voy a darles un dato muy interesante. La palabra para siempre, ¿qué sinónimo le pondrías vos para siempre? Dame un sinónimo de para siempre. Eterno. Claro, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros, cuando dice, bueno, ¿qué es eternidad? Y bueno, algo que es para siempre, que no tiene fin. Bueno, podría ser. Pero fíjate qué interesante la etimología de esta palabra. La palabra para siempre es la palabra olam, ¿sí? De ahí viene uno de los nombres de Dios, que es el olam, ¿sí? Que vos podrías decir, bueno, ¿cuál sería la traducción de olam? El eterno, ¿sí? Puede ser. Pero fíjate que esta etimología te agrega otro dato, olam significa escondido, es decir, algo que no está determinado o que no es accesible a la vista. ¿Mm? Porque viene de una raíz hebrea, la raíz primaria, que significa velar a la vista u ocultar. ¿Mm? Velar a la vista y ocultar. Entonces, cada vez que aparece esta palabra, tenemos que pensar en esto, en algo que no está disponible, saber el término de eso, no está disponible para ti o para mí. ¿Sí? Y eso cambia porque hay muchas veces donde esta palabra se traduce como eterno y no siempre es eterno. ¿Sí? En relación a Dios, indudablemente sí. En relación a Dios, con toda categoría podemos decir, bueno, el Olam es el Dios eterno, es decir, sin fin, para siempre, porque Él es así, Él es infinito en lo temporal también. Pero no siempre esta palabra significa para siempre, porque puede ser algo que esté oculto a nuestra vista, y claro, vos lo mirás y hasta donde vos podés ver no tiene fin, pero puede tener un fin posterior, y es algo que está oculto a tu entendimiento o al mío. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla del pacto que Dios hace en relación a todos los sacrificios levíticos, traduce la Biblia pacto perpetuo. ¿Y a qué te suena perpetuo? ¿Sinónimo de qué es? Que es para siempre. Claro, perpetuo es para siempre. Claro. Entonces, como el sistema de sacrificios levíticos es un pacto perpetuo, no, ya terminó.
Dios le puso un fin y eso quedó totalmente fuera de combate, fuera de juego, ¿sí? Porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Entonces ahí, por ejemplo, ve cómo en el versículo dice un pacto olam, y ahí no es pacto eterno o perpetuo, es un pacto por un tiempo escondido, un tiempo no accesible a la vista. Claro, para Aarón fue perpetuo, porque él se murió y seguía, ¿eh? Pero para Dios no. Tiempo limitado. Claro, un tiempo limitado, pero que eso pertenece al conocimiento de Dios. Entonces, literalmente tenemos que decir un pacto, un tiempo escondido, no accesible a la vista nuestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces quería traer esa acepción de la palabra, porque nos va a permitir que cada vez que nosotros veamos en la Biblia que hable de Dios y que utilice palabras como por ejemplo para siempre, perpetuo, sempiterno, obviamente no tenemos problema en entender que tiene que ver con la inmensidad de Dios en relación al tiempo, es decir, con la eternidad. Pero cuando haga un uso de alguna de estas palabras que no se refiera a Dios, sino que se refiere a alguna persona o algún momento o algo, bueno, tenemos que ver bien el contexto y ver si aplica pensarlo como algo eterno o aplica bien, mejor pensarlo como lo que realmente significa algo escondido. Igualmente, incluso en relación a Dios, podríamos decir que los tiempos de Dios están escondidos, están velados a nuestra vista. Por definición, sabemos que Él no tiene principio ni tiene fin, pero eso técnicamente también está velado a nuestra vista, porque ninguno de nosotros pudo conocer los límites, los extremos de su tiempo. Entonces, la palabra aplica también para Dios. Y es claro en eso cuando dice que un minuto de Dios son miles de años para nosotros o miles de años para Dios, es un minuto nuestro. Es como un día, claro. Ahí está Un día es escondido. como 1000 años y 1000 años como un día. Claro, es una forma de explicarlo. Hay otra forma en la cual Dios se describió a sí mismo, ¿se acuerdan que hace 2 domingos lo vimos? Cuando Él se da a conocer a Moisés en Éxodo y le dice, bueno, ¿qué le voy a decir a Faraón y a tus hijos que quién me manda? Y Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y esta palabra, yo soy, por cómo se construyen los verbos en hebreo, se puede traducir tanto en pasado, en presente o en futuro. Por eso es atemporal. Podríamos decir acá, yo fui el que fui, yo soy el que soy, yo seré el que seré. O yo soy el que seré. Entonces, la existencia de Dios es propia de Él, por eso hablamos de una autoexistencia, pero también hablamos de una atemporalidad. Él es Olam para nosotros, está escondida en los tiempos de Dios para nuestro entendimiento. Y en el hebreo, lo mismo que en inglés, el verbo ser o estar es el mismo. Entonces, esto también podría traducirse yo soy el que estoy, o yo soy el que estuve, y yo soy el que estaré. Ser o estar, es lo mismo. Y con esto se cierra un círculo conceptual de la autoexistencia de Dios y de su autosuficiencia, porque Él para ser y para estar no necesita de nadie, porque siempre fue y siempre estuvo. Y eso tiene que ver con que Él es el causante de todas las cosas, Él es el que causa. Él es el que causa porque, ustedes saben la definición, ¿no? Toda cosa tiene que tener algo que lo cause, tiene que tener un origen.
No existen cosas que existen porque sí. Siempre hay algo que lo causó. Un árbol, una semilla, una persona tuvo sus padres. Una tormenta, hubo vientos. Los vientos generados por cambios de temperatura. Los cambios de temperatura se generaron porque la Tierra giró, estuvo más lejos, más cerca del Sol, o lo que sea. Siempre hay una causa atrás. Pero Dios no tiene causa. Entonces, Él es el único que es el que puede hacer causar todo lo otro. Por eso se lo llama el agente causal. Y esa misma descripción, este juego de palabras que habla de pasado, presente y futuro, habla también de una inmutabilidad, es decir, alguien que no cambia. Si hay alguien que puede ser el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro, entonces es alguien que no cambia. Una forma de entender la eternidad de Dios, que lo iba a copiar acá y después me olvidé, es ver a Dios como el eje de una bicicleta, ¿vieron? Vos tenés el eje y tenés la llanta, el aro. Imagínate que todo ese aro es todo el tiempo de la eternidad, ¿no? Y Dios está en el medio, es el eje, y está unido por los rayos con cada momento de la historia del universo. Entonces, el eje de la bici es como que está siempre en el mismo lugar del momento que vos elijas, ¿no? Siempre está unido directamente, ¿no? Es una forma por ahí gráfica de ver que Dios es un siempre presente, porque Él siempre está ahí en todo momento de los tiempos del universo. Bueno, vemos uno más, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Me regalan 2 minutitos más? Sí, sí. La santidad de Dios, todas estas palabras tienen la misma raíz, importante, muy importante, vamos a estar haciendo uso de este recurso siempre, las raíces de las palabras. En castellano también ocurre, ¿sí? Vos tenés una palabra como madre y de la cual se derivan un montón de cosas, ¿sí? No sé, una raíz de una palabra, no sé, a ver, de alguno que me ayude. Dura madre. Bueno, Maternidad. duro, dureza, durabilidad. Entonces duro sería como la raíz, y de ahí se derivan otras. Acá nos pone amigo, amistad, amigable, enemigo, ¿sí? Enemistad, los antónimos también salen de esa raíz, entre comillas, que sería amigo. En hebreo eso pasa muchísimo. Casi todo su glosario de palabras tiene una raíz de 3 letras y después agregándole prefijos y sufijos, alguna letrita adelante y otra atrás, se van armando familias de palabras. Eso es muy importante porque te permite entender el significado. O sea, ¿cómo vos le explicás a alguien qué significa amigable? Primero le tenés que explicar qué significa amigo, porque de ahí nace entender qué es amigable. Entonces hay que conocer la raíz para entender esas palabras derivadas. Cuando veamos, por ejemplo, el tema de fe, vamos a hacer eso, vamos a ir a la raíz de la palabra fe y vamos a ver toda la familia de palabras que sale alrededor de la idea de fe. Y eso nos va a abrir la cabeza para decir, wow, cuántas cosas hay alrededor del concepto de fe, que no entraron en la canción de Palito Ortega. Increíble. Bueno, ya casi terminando. No era, me equivoqué. No te puedo creer, otra vez abrí el mismo. Viste que el ser humano siempre tropieza 2 veces con la misma piedra. Ahí está. Entonces, la raíz de la palabra
santidad, ¿sí? Que es la palabra kadosh, significa limpio, limpio, limpio. Y de ahí se derivan estos dos conceptos que nosotros conocemos mucho, sobre todo el concepto de separado, separar, pero también el de distinguir, poder algo o alguien que tiene ciertas características particulares que lo distinguen, lo diferencian de otros, de otro o de otros. Entonces, en relación a Dios, nos quedamos con la raíz primaria, que es la idea de limpio. Y bueno, ¿cuántos versículos que hacen referencia a esto? Elegí 2 solamente, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate esta pregunta retórica, qué bueno es saber cómo responder estas preguntas, porque acá está la regla interpretativa. ¿A qué me haréis semejante o me compararéis? ¿Cuál sería la respuesta acá? A nada, ¿sí? Porque te dice, aunque, ¿a qué cosa me podés comparar? A nada o a ninguna cosa. Esa es la forma de responder. Y ahí ya tenés la verdad teológica, dice el santo. Y bueno, este hermoso versículo de Isaías que todos ya conocemos, como los ángeles daban voces y decían santo, santo, santo. ¿Sí? Esta repetición le da el sentido de énfasis y de majestad. ¿Sí? Bueno, dice el comentario, expresa que Dios es invariable e inalterablemente la fuente y el patrón de la rectitud. La santidad es un atributo positivo, es decir, es algo activo, pues estimula todo lo que Él hace, como un motorcito, ¿viste? Entonces, todo lo que Dios hace, la infinidad de Dios, ya nos dijo que Dios no tiene límites, pero bueno, Dios podría tener un poder ilimitado para hacer el mal, o para hacer lo torcido, lo impuro. Sin embargo, este otro atributo de la santidad hace que todo eso que Dios puede hacer lo haga rectamente, limpiamente, porque es conforme a lo que Él es. Bueno, mis queridos, hasta aquí nos quedan algunos más y la pregunta que les dejo para pensar esta semana es cómo piensas relacionarte con este Dios, ¿no? O para qué te servirán estas verdades que aprendiste hoy y en qué áreas específicas de tu vida te servirán. Si bien las estamos viendo con la intencionalidad de darle un marco seguro y confiable a los temas de la salvación, sobre todo para versículos o situaciones que no entendemos, que nos pueden llegar a generar angustia, incertidumbre, duda, pero son verdades que las podemos aplicar a otras áreas de nuestra vida y me gustaría que puedas trabajar eso esta noche, ¿no? Antes de dormir, decir, bueno, me llevo estas verdades que las voy a aplicar en este aspecto o en esta área de mi vida. Por último, quisiera desafiarles a que hagamos algo que hasta ahora no hicimos nunca con el ABC, la verdad que tampoco, y es a memorizar todos juntos, ¿sí? Así que de los versículos de hoy, ahora les voy a hacer una captura de pantalla y se los mando.